los últimos días, varios países de la región han registrado movimientos sísmicos. Venezuela, Colombia, incluido también Ecuador, que el día de ayer, de acuerdo al Instituto Geofísico, tembló frente a las costas de Manta. Hay una sucesión de eventos que ha generado mucha inquietud sobre si existe alguna relación o qué es lo que está pasando con nuestra madre tierra. Y es por ello que hemos invitado a una voz experta para que nos explique, para entender qué es lo que está pasando en el mundo, por qué hay una activación sísmica, qué significa esto. Le vamos a dar la bienvenida al geólogo e investigador Teófilos Tolqueridis, quien nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Radiovisión Manabí. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos vean. Muy buenos días. Doctor, como lo decía hace poco, hay una situación muy extraña de lo que estamos viviendo a nivel del mundo y la pregunta es, sin generar alarma, pero tampoco minimizando el riesgo, ¿hay razones científicas para estar atentos hoy que hace 1, 2 o 3 años con cada uno de estos movimientos telúricos que se están dando en la región? Bueno, hay que tener la cosa un poquito más en forma sensata, a no decir, por ejemplo, como dicen algunos con la mala fe, que tenemos un encantamiento y por lo tanto desde el norte al sur se ocurren los sismos y por lo tanto que pasó en Venezuela 2 meses atrás y ahora que pasó 2 días atrás en Colombia, en algún momento en esos días va a pasar en Ecuador. Primeramente hay que comparar las cosas bien. Lo que ha ocurrido en Venezuela es a través de una mega falla que también atraviesa nuestro país, se llama la Guayaquil-Caracas Megafalla, que empieza en el Golfo de Guayaquil, cruza nuestro país, más que todo en la sierra, también todo Colombia y en gran parte de Venezuela, y allá es donde ha ocurrido esta catástrofe con miles y miles de muertos en Venezuela. Lo que pasó en Manabí 10 años atrás, esto se compara con esto que pasó en Colombia. En fin, podríamos decirlo al revés. ¿Qué han hecho los colombianos después de esto que pasó en Pedernales en 2016? Así tenemos que verlo, no al revés. Por lo tanto, no se ha hecho mucho, pero tampoco poco. Sin embargo, como aquí en Ecuador tenemos el mismo problema como en Colombia y también en Venezuela, que tenemos esta informalidad en la construcción, que no seguimos las reglas, las condiciones que se han dado, las normas. Y por lo tanto, cuando se sacude la tierra, todo se colapsa y tenemos allá de lamentar muchos muertos y lastimados. Y esto es que ha ocurrido. Por lo tanto, ahora tomar esto como una advertencia, a lo mejor nos sirve en cierta forma y nos preparamos mejor para esto que está por venir en algún momento, independiente que pasó en Colombia y Venezuela, en algún momento sí nos toca, pero no por esto que pasó en esos días, en esos meses, en los países hermanos. Doctor, y aquí yo, o sea, usted lo ha manifestado públicamente incluso después del sismo de Colombia. Nosotros compartimos sus declaraciones, lo cual ha tenido bastante acogida en redes sociales. Y yo quería consultarle por qué, o sea, sus diferencias son públicas con el tema del Instituto Geofísico durante años. Pero ¿qué es lo que pasa con Ecuador? ¿Hay un problema científico, metodológico o considera que este instituto está interpretando mal los datos? Usted decía, nos están haciendo una alerta de que es en el mar cuando no es así. Más que en el mar, está en el mar equivocado. Creo que ellos con esos errores grotescos que enseñan a todo el público, yo no lo esfuerzo que hacen esos errores. Esto hacen ellos mismos, porque simplemente no saben. Cuando están gente que son improvisada, que no tiene idea de las cosas, esos son los resultados y creo que toda la ciudadanía, todo el Ecuador y también fuera del Ecuador se da cuenta que el Instituto Geofísico buscó protagonismo, una forma de primicia, que son los primeros que sabemos dónde pasó. ¿Y qué pasó? Se equivocaron solamente por 950 kilómetros. Si alguien hace el cálculo y aún más, el grotesco en esto es, y esto expliqué en decenas de entrevistas y conferencias magistrales, justamente tomando las mismas cifras de coincidencia que ocurrieron en el día de anteayer, 7.4, 7.5. ¿Por qué están alrededor de 7.5? En el caso de geofísico, dijeron que ocurrió un 7.6 en el Mar Caribe. Si un 7.6 a través de un maremoto ha ocurrido allá, entonces en este caso, ¿qué podemos decir? Que tenemos que advertir que está generándose un tsunami. Y estas son cosas que no pueden pasar. Y equivocarse de tal forma es extremo. Y esto enseña que no podemos confiar a ellos. Aún más, el Instituto Geofísico pertenece a la Escuela Politécnica Nacional, ni siquiera para el Estado.
Y esto no puede seguir así, que se monopoliza ese tipo de información que pertenece a todos los ciudadanos. Necesitamos a alguien que hace orden aquí en Ecuador y dice, necesitamos un instituto o un centro que vigila volcanes y sismos, si quieren, pero que pertenece al Estado, no a unos pocos. Tratan de trabajar allá, no hay forma, solamente ellos mismos ponen la gente para trabajar allá y creen que son los mejores, no son, se nota claramente. Aquí en ese sentido, esto ha ocurrido tantas veces. Tomamos un caso de Manabí, hablando de Chile, tomamos un caso de Manabí. Cuando ocurrió el gran terremoto con tsunami del 27 de febrero de 2010 en Chile, que murieron más de 500 personas, al día siguiente teníamos, yo estaba en Crucita, un movimiento telúrico. Me caí de la cama, era 5:30 de la mañana, y yo directamente en ese tiempo con BlackBerry, tal vez algunos se recuerdan de este tipo de celular, yo chequé y a muy poco tiempo tenía yo un señal de Estados Unidos, de Servicio Geológico de allá, y dice era un 5.1, ¿ya? Que era 15 kilómetros oriente-suroriente de Puerto Viejo, un terremoto. Ok, tranquilos, no pasó nada porque la gente tenía la preocupación de esto que pasó en Chile el día anterior. A la media hora, a la media hora, llega un señal de geofísico, dice 5.1 y está a X kilómetros occidental de Isla de la Plata. El terremoto se convirtió en maremoto y esto es fatal. Eso es fatal porque no tenemos la falta de instrumentación. Tenemos suficientes instrumentos, pero no saben interpretar los datos y eso es fatal. Entonces necesitamos otra gente, necesitamos realmente expertos y sí los tenemos en el país que toman poder sobre esta vigilancia porque esos errores son grotescos y son fatales y letales. Imagínense que mañana como se ha hecho ayer, ¿no? Un 3.7, gran cosa. Y la gente entra en pánico porque dice, oh, aquí un señal que algo va a pasar. No es así. Seamos un poquito más sensatos. En día de mañana se dice que pasó un 7.6 aquí en nuestro mar, ¿no? Adelante de, si quieren, de Crucita. Obviamente vamos a alertar a la gente por un tsunami, pero necesitamos realmente saber si realmente llega o no llega. Si ponen 7.4, no vamos a poner alerta de tsunami, pero era un 7.6 porque se equivocaron de decirnos exactamente la magnitud y allá estamos en peores condiciones porque sí llega un impacto de un tsunami. Con esos ejemplos creo que está más que claro y yo no me invento los datos de ellos, yo no me equivoco en cuenta de ellos, ellos lo hacen ellos mismos y todo el mundo se da cuenta que esto no nos sirve para nada. Tenemos que superar esto y prepararnos independiente que dice un instituto geofísico. Doctor, y escuchándolo con mucha atención, usted menciona algo y que es muy real. Actualmente la ciudadanía dice algo va a pasar y está en alerta, hay especulaciones. El día de ayer yo escuchaba internamente sus conversaciones con varios expertos y usted hacía una explicación donde mencionaba de ciclos y de que hay que prepararnos de un gran evento. O sea, ¿son posiciones realmente contradictorias o estamos confundiendo como ciudadanía predicción con probabilidad? Sí, creo que ahí está la gran equivocación de mucha gente que lo toma que ya pasaron dos eventos en países hermanos y ahora va a pasar algo. Eso de la ciclicidad, hasta el geofísico, con cooperación internacional con estadounidenses y franceses, han publicado que tenemos esos superciclos de terremotos. Es decir, todo de la naturaleza funciona así con siglos. En el caso de Manabí, en esto que pasó en Pedernales en 2016, tiene una ciclicidad de 70 años. Y veamos un poquito la historia en el 16 de abril de 2016. ¿Y qué pasó antes? 14 de mayo de 1942, 74 años, ¿no? Y antes, 70 años, otra vez algún terremoto para allá. Es decir, tenemos ese tipo de ciclicidad, es innegable. ¿Quién va a decir que no es así? Todo en la naturaleza es de ciclicidad, sea fenómenos climáticos, terremotos, volcanismo, lo que es ahora por llegar, que es el fenómeno del niño. ¿Quién va a entrar en Wikipedia, en Google o donde sea que no va a encontrar la palabra ciclicidad? Y también
tenemos un ejemplo de los volcanes. En el caso de Cotopaxi, por ejemplo, de los últimos 2.200 años, la ciclicidad de fases eruptivas es de 117 años, más o menos un margen de error. Pero aquí hablamos de la parte científica de cosas innegables. ¿Cómo podemos decir que no va a pasar? Por lo tanto, donde han ocurrido grandes terremotos en nuestro país, como en Ibarra, en Quito, en La Tacunga, en Ambato, en Riobamba, en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Manta, en Esmeraldas, en esos mismos sitios también va a ocurrir de nuevo un terremoto. No olvidaremos que unos 120 años atrás, en el 31 de enero de 1906, ocurrió un 8.8 en Esmeraldas. Esto no es un evento que pasa solamente una vez en la vida de la naturaleza. Ha ocurrido varias veces antes y también en el futuro. Y a estos eventos tenemos que prepararnos. No hay ninguna duda. Es decir, sin margen de error, los eventos catastróficos que han ocurrido en el pasado se van a repetirse en el futuro. A esos hay que prepararse. Doctor, y aquí también preguntarle, o sea, con todo lo que estamos pasando, y ya para estar claro, o sea, como la ciudadanía, insisto, tenemos como una especie de cadena de terremotos, porque han sucedido Venezuela, Colombia, y vemos que el cinturón de fuego está activado. Científicamente, esto no es coincidencia. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente a nivel del mundo o en la región? Bueno, voy a contestarlo con dos diferentes respuestas. Primeramente, de esto que sabemos a través de la parte científica, que pasa en Japón no pasa aquí. Solamente porque mucha gente dice, pasó en Japón y al día siguiente en Venezuela, ¿no? Entonces tenemos aquí el cinturón del fuego que está en alguna forma activo y por lo tanto pasa en todo el mundo algo y también aquí en nuestra región. No es así. Primeramente, de nuevo, que pasó en Venezuela no tiene nada que ver que esto que pasó en Colombia. No podemos tomar la parte geográfica y decir que de ahora se mueve de la parte norte hacia el sur y nos toca a nosotros, y después a los peruanos, y después a los bolivianos, y después a los chilenos. No es así. En Chile va a pasar algo en esos días o en esos años, independiente que pasó en Venezuela y en Colombia. En Bolivia y también en Perú va a pasar algo independiente que pasó en la parte andina de norte. Y en Ecuador también van a pasar cosas independiente de lo que pasó anteayer en Colombia y lo que pasó en Venezuela. No podemos conectar estas cosas. No existe este tipo de eventos encadenados que siguen cada 2 meses con un terremoto en nuestra región. Puede ser que pasa hoy en día algo en Manta, o en 10 años, o en 20. Esto, como dije, nada que ver con lo que pasó en los últimos 2 meses en esos países hermanos. Doctor, con eso nos queda clarísimo, o sea, se separa totalmente el tema de las coincidencias y ya se muestra esta parte científica. Entonces se separa totalmente. Ahora, a nivel de país, a nivel de provincia, ¿cómo usted evalúa Manta? Hay una situación que llama mucho la atención y es la vía Tosagua, donde vemos que hay una diferencia, donde el piso está un poco alzado y otro caído. Esto se quedó después del terremoto. Esto tiene que volver a la normalidad. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, tenemos fenómenos que se llaman liquefacción, es decir, cuando tenemos agua retenido en el suelo y cuando se sacude la tierra, sale esto y la tierra se comporte como gelatina y por lo tanto tenemos este tipo de deslizamientos, de movimientos, socavones, todo esto que pasa en muchas partes de la provincia de Manabí. Am, en el caso de prepararse. En este caso les doy un dato muy interesante. Unos pocos años atrás, debido de los estudios que hago, y algunos están publicados, por ejemplo, hemos publicado un libro el año pasado donde yo he evaluado de la vulnerabilidad sismo resistencia colegios, escuelas y universidades en Sangolquí, en La Tacunga, en Ambato, en Riobamba, más de 1.000 edificios donde pusimos una forma de semaforización de verde, amarillo y rojo y decir que si se sacude la tierra, ese edificio de ley va a colapsar. Este libro se publicó el año pasado, está en mis redes y también en Facebook. ¿Creen que algún edificio se reforzó? Ninguno. Al mismo tiempo, también como tengo mucha conexión con Manabí por varias razones, hasta personales, también hemos evaluado 16 colegios en Puerto Viejo. Ninguno es debajo de rojo, es decir, todos son muy vulnerables.
¿Se ha hecho algo al respecto para proteger los más inocentes que son nuestros hijos? No se ha hecho nada. Quería continuar con esto y creo que si recuerdo bien, son 151 colegios privados como estatales que están en Puerto Viejo para dar un mapa de orientación de qué está pasando en las entidades de educación en esta ciudad capital de los Manabitas, pero no pudimos prosperar porque yo salí de la universidad donde ha hecho este tipo de estudios y no puede completar. Pero solamente este dato de 16 colegios estatales, ninguno está bien. Y por lo tanto esto tenía que preocuparnos porque en algún momento, como dije, cuando hay nuevo sacudimiento, los primeros que van a morir son justamente la gente en esos edificios viejos y no reforzados. Tori, esto es algo bastante preocupante. La situación a nivel público, podríamos decir que si ocurre un nuevo sismo como el del 16 de abril, nos volvería a suceder lo que pasó, volveríamos a estar bastante vulnerables. Yo creo que aún peor, porque también en este caso yo fiscalicé varias obras de lo que es reconstrucción de Manaví y Esmeraldas y el mismo Estado no construye bien. Lo que tenemos de Centro de Atención Ciudadana en Puerto Viejo y también en Esmeraldas no son sismos resistentes. Y los tres hospitales que se han hecho, como de Bahía, de Chone y de Pedernales, sí son sismos resistentes, pero están en terrenos equivocados, por ejemplo, de pantanos. Por lo tanto, cuando pasa un terremoto, esos pueden girarse, los edificios, ¿no? Y eso también está fatal. No se van a destruir los edificios, pero sí habrá daños y cosas parecidas, ¿no? Entonces, sí tenemos que cambiar el chip de la forma como construyemos y cómo podemos prepararnos, porque lo que puedo decir es que sí existe la ciclicidad de los terremotos y por lo tanto sí tenemos que esperar y por lo tanto algún evento catastrófico y por estos eventos tenemos que prepararnos y ya. Victoria, en la parte final, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál sería su mensaje a la ciudadanía en general? Tómase un curso de primer auxilio, porque no, siempre va a servir, también en la cocina, en el tráfico, donde sea, en el campo si pasa alguna cosa, por deslaves, lo que sea. Yo creo que hay que prepararse y tener un poquito más conocimiento básico, cómo puede ayudar a mí mismo y a los demás que están a mi alrededor. Conocer el tipo de sangre de mis familiares, de mis amigos más cercanos, tener botiquines de primer auxilio, reforzar el edificio donde vivo o trabajo. Todo esto sería parte del plan de ser mejor preparado para enfrentar esto que estamos por esperar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días.